Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera con la necedad, porque no hay otra forma de llamarla, ¿eh? La necedad absoluta de nuestra compañera corresponsal Marta Obeso, en algo que, mire, una cosa es denunciar, una cosa es, por supuesto, que exhibir a algún funcionario por su falta de acción y etcétera, y otra muy distinta, hacer una comparación infame e injusta que nada tiene que ver con una persona. O sea, perfectamente Marta Obeso puede ir a la conferencia de prensa mañanera a denunciar al doctor Alcocer por no atenderla a él o por no atender a los médicos de la medicina tradicional, para la redundancia, a pesar de los esfuerzos y a pesar de que el mismo presidente pues ha pedido que exista esta reunión, este acercamiento y etcétera. Pero de eso a decir que el doctor Alcocer es tan racista como el infame de Lorenzo Córdoba por desdeñarlos, por un desdén a su puesto hacia estas personas, ahí sí ya está, pero exagerado, infame y asqueroso, ¿eh? Si me lo permite, es asqueroso esto. Hace unos momentos, esta reportera, Marta Obeso, de la nada, compara el racismo de Lorenzo Córdoba, ese en el que usted recordará, pues fue grabado por ahí en 2015, burlándose de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, junto con el Porfirito, Edmundo Jacobo, una llamada en la que lo estaban espiando, voy a saber qué, con el hecho de que el doctor Alcocer, el doctor Jorge Alcocer, pues no los haya atendido, a pesar de que en más de 10 ocasiones piden una reunión con médicos tradicionales para acabar con los vacíos legales. Una necedad, pero sin precedentes, señoras y señores, una necedad absoluta de esta compañera corresponsal al cuestionar a López Obrador una y otra vez, pero es que no le parece que no, a mí, señoras y señores, no me parece que hay algún comparativo. O sea, no podemos, como se dice en el argot popular, comparar la magnesia con la gimnasia, ¿no? O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Que no atienda al Alcocer a estos médicos tradicionales, nada tiene que ver con Lorenzo Córdoba siendo racista con las comunidades indígenas. Es por eso que a veces, y de la forma más desafortunada, nos acusan a los que nos consideramos progresistas de exagerar en nuestras acusaciones sobre sobre los momentos en los que efectivamente se incurre en racismo, en discriminación. Muchas veces cuando alguien está exhibiendo ese racismo, esa discriminación, salen los infames a decir, es que ustedes son la pinche generación de cristal. Ay, pinches wokes, ustedes no saben ni qué pedo, ¿no? Así de, ya vas a llorar, niñita, ¿no? Así dicen, ¿no? Niñito, woke, niñita y niñito. Y uno dice, bueno, pues no es que sea uno un exagerado, no queremos que nos sigan discriminando. Pero una cosa es que efectivamente alguien nos discrimine, como un Lorenzo Córdoba, como un Francisco Martín Moreno, como un Fernando Belaunzarán, como un Gabriel Cuadri, como un Manuel Cloutier, como un Claudio X González, o como estas dos señoras que creen que los blancos tienen mejor educación. Otra cosa muy distinta es que un funcionario no atienda, o sea, le digo, mal por el secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer, por no atender a estos señores. Por supuesto que está mal y es cuestionable, pero ¿qué chingados tiene que eso que ver con el racismo y la discriminación? No, le digo, por eso es que a veces nos tachan de exagerados. Y hoy, mire, el tema del racismo salió a flote en la conferencia de prensa mañanera de la forma más dura que existe, a colación de esta controversia que existe en estos momentos en los medios de comunicación corporativos, sobre todo, y en las redes sociales. El hecho de que personajes infames y asquerosos, precisamente como Gabriel Cuadri, Manuel Cloutier hijo, este tipejo que, mire, de verdad no ha hecho algo en su vida, todo es en función
a la fama de su padre y de su hermana, pero pues él es, pero mire, de los personajes más despreciables que la política ha dado, Manuel Cloutier, y el otro, el patitas de molcajete, Fernando Belauzarán, se inventaran de la manera más desagradable que supuestamente el gobierno de México o el mismo López Obrador tendrían algo que ver en el fallecimiento de Carlos Ursúa. Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda en México y después adversario del presidente López Obrador, este señor que tan pronto deja la administración, deja el gabinete del presidente López Obrador, se convierte en uno de sus principales adversarios, participa en columnas en varios medios, pues, opositores a López Obrador. Falleció ayer después de una caída. Y bueno, pues en las redes sociales, personajes muy nefastos y nefarios, como los antes mencionados, Cuadri, Belauzarán y Manuel Cloutier, hijo, así como este tipo que es como, pues es como el sopilote de la escena del crimen. Es que ese también es, pero mire, de verdad, despreciable. Le estoy buscando bien el tweet para no incurrir en alguna circunstancia. Es más, vamos a poner algunos clips para que yo le vaya buscando esto, pero hay un tipejo, que siempre está en la escena del crimen y al que le dieron un programucho ahí en la televisión, y que bueno, pues también no solamente siempre está en la escena del crimen como un sopilote, sino que apela mucho ese cuate, ¿no? Apela mucho a lo cuestionable, a lo pues a lo que no se debe de hacer en el periodismo al hablar de integridad, de ética periodística, de moral, ¿no? Es este que salta a la fama por ser el sopilote que merodea y siempre llega al sitio de una tragedia. Este buitre que es el primero en compartir imágenes de horrendos crímenes y que siempre sentencia cual si fuera un juez, ¿no? Con lo que él considera que es el mundo del ser, como cuando apoyó al Junior asquerosín del Pelón Gomis, ¿no? Y que pues por esa misma pinche famita de sopilote fue contratado en los medios de comunicación, el tal Carlos Jiménez, ni nada más la insinuación que hace este cabrón. Aunque el exsecretario Carlos Ursúa sufrió una caída por estas escaleras, imagínate, hasta ponen las escaleras por las que cayó, está cabrón, o sea, y un golpe en la cabeza, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que no investigaría las causas del fallecimiento, y cita, su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto. Son una mierda estos cabrones. Y hoy, en la mañanera, López Obrador se refirió a este hecho. En primer lugar, bueno, pues para dar las condolencias a la familia de quien fuera su colaborador y también adversario, hay que decirlo con todas sus letras, pero aprovechando para hacer estas muy lamentables aclaraciones. De verdad, no tendrían que haber estas declaraciones, en mi opinión. No tendría que haber este tipo de aclaraciones. Digo, en primer lugar, se solidariza con los familiares de Ursúa. Visiblemente afectado, dice que lamenta mucho la muerte de su ex colaborador. Y volteando a ver al corresponsal del periódico El Universal, aclara que haría una serie de precisiones, asegurando que, así lo estoy citando, asegurando, si no ustedes en El Universal lo manipularían. Dice que desde ayer que se dio el lamentable hecho, pues tiene que mencionar que efectivamente Carlos Ursúa estuvo de secretario de Hacienda en su gobierno, que tuvieron diferencias, que renunció y que últimamente formaba parte del grupo de Xochitl Gálvez, pero que pues de manera muy irresponsable y vil, algunos personajes del grupo conservador, a los que también hay que agregar a este tipejo que hizo un llamado a que mataran al presidente López Obrador al principio de su sexenio,
Ay, se me fue el nombre, me lo puede recordar, don David, es Ricardo Alemán, ahí está, me lo pone don David. Ricardo Alemán, no hay que sumar a este tipo de circunstancias. Dice el presidente, bueno, pues esto es una circunstancia vil, ¿no?, de algunos personajes del grupo conservador que comienzan a calumniar, a hablar de ataques, daños, sospechas contra su gobierno, y pues en la realidad son gente de malas entrañas. Ahí pues tengo que estar completamente de acuerdo con lo que plantea López Obrador, asegurando que estamos en tiempos de sopilotes, que hay los que se comportan como buitres, y que pues están muy enojados y desesperados los corruptos porque no pueden detener la transformación y de todo calumnian. Aquí quiero hacer un paréntesis porque efectivamente se advirtió ya desde hace algún tiempo que así sería. Se advirtió que este es el último baluarte de los conservadores y que previo a las elecciones de 2024, es decir, este año, de junio de 2024, los ataques, la guerra sucia, el golpe blando incrementaría de una forma exponencial en la intención de estos sujetos de asirse un poquitito al poder. Esa sí era la realidad. López Obrador dice que el ejemplo es que ahí está el hashtag en redes con más de 200 millones de impresiones, un hashtag pagado, manejado por publicistas con bots para decir que él es un presidente narco, y con la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna. Aseguró que hay mucho dinero detrás de esta guerra sucia, pero que, como decía Ponciano Arriaga, entre más lo golpean, más digno se siente. Bueno, agregó que es lo mismo con los asistentes a la marcha de cretinazos y fascistas, que dicen que fueron porque es un dictador. E indignado, declara que nunca pensó que lo tacharan de dictador o narcotraficante, ¿no? Yo tampoco, Mire, como no les funcionó desde un principio minimizarlo por tratarse de una persona que viene supuestamente desde el pueblo, ser originario de Macuspana, por ejemplo, que eso les molesta, tener un acento, comerse las heces o decir las demás. Como no les funcionó pues esto de acusarlo y golpearlo porque no habla inglés y circunstancias así, bueno, ahora se sacan estas situaciones muy controvertidas y acusaciones que pues son sin fundamento de circunstancias terribles, ¿no? Lo acusan de ser un dictador y un narcotraficante, y ni una ni otra. Pues qué dictador va a ser López Obrador que permite que sus adversarios marchen, ¿no? Que lo acusen de matar a uno de sus ex colaboradores, que lo acusen de ser un narcotraficante y que estén como si nada, ¿no? Y la otra, esta acusación sin fundamento de pues tener algún vínculo con el crimen, cuando nunca se ha podido comprobar esto en los últimos momentos, ¿no? Que se han hecho estos planteamientos. No hay una sola prueba. Se trata del testimonial, en primer lugar, de un testigo, valga la redundancia, que utilizaba Calderón y García Luna para fabricar delitos, y en segundo lugar, de una persona que sale encapuchada en la plataforma chayoteril de choque, perteneciente a la familia de Roberto Madrazo, Latinos, y encabezada nada más y nada menos que por el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha aceptado, por los que por algunos incluso ha ofrecido disculpas Carlos Loret de Mola, hombre, ¿no? Entonces, por supuesto que para mí también, yo creo que le podían llamar de mil cosas, pero dictador, narco. López Obrador asegura que de estas dimensiones de desproporción y absurdo es el miedo de no poder regresar a sus fueros, y dice que pues este tipo de sujetos están muy enfermos de poder y de ambición al dinero, y todos los medios que no son de información sino de manipulación están metidos. Yo rápidamente quiero soltar ahí sobre la mesa, quiero poner sobre la mesa que teniendo a un Carlos Ursúa durante casi todo el sexenio atacando a López Obrador, si se tomara en cuenta esta absurda teoría del patitas del molcajete, Fernando Belaunzarán, del pendejete racista ese de Cuadri
contradictorio que dice ser ambientalista, pero que además es taurino, del despreciabilísimo y abyecto de Manuel Cloutier, o del otro despreciabilísimo y abyecto de Ricardo Alemán. Si se toma en cuenta esta teoría, bueno, pues creo que este es el de los enemigos, si se les puede llamar así, o adversarios de López Obrador, que menos importarían, ¿no? O sea, ¿qué problema le pudo causar este señor a López Obrador? Hizo una serie de declaraciones desde el principio en el Reforma, en el Universal, tenía su columna en el Universal, era asesor de Xóchitl Gálvez. O sea, ¿de dónde se sacan esta ridiculez? ¿Por qué sería él una problemática para López Obrador en su absurda teoría de una eliminación de Estado, ¿no? De una ejecución de Estado? Bueno, claro, absurda, que nunca pueden justificar como tantas cosas este tipo de personajes. Pero mire, al hablar de esto y al hablar de esos participantes a la marcha de cretinazos y fascistas, el presidente López Obrador también se refirió al racismo que envuelve este tipo de personajes. Efectivamente, Cuadri es un pinche racista de mierda. El otro, Belanzarán, pues a lo mejor, no, sí, ¿no? Ha hecho comentarios muy discriminatorios, ¿no? Clasistas. Y Cloutier ni se diga, ¿no? Cloutier ni se diga en sus planteamientos también terribles, ¿no? Siempre muy subidos de tono, muy ofensivos. Pero esto es en todo caso lo que muchas veces define a esa gente que se identifica con la derecha. ¿Qué digo con la derecha? Con la ultraderecha, y que habría asistido a la marcha de cretinazos y fascistas de este fin de semana. Al exhibir este terrible racismo al que nos hemos enfrentado los mexicanos históricamente, el presidente comienza a enumerar a esos los racistas famosos de México, empezando por Lorenzo Córdoba y por Claudio X González. El que da el discurso el domingo también es un racista comprobado, porque le graban una conversación con su ayudante auxiliar en donde se burla de indígenas. Y él es el representante de todo este bloque. Y ya ni hablemos de Claudio X González, cómo se expresaba de los maestros y de el escritor preferido de sectores de clase media, Martín Moreno, fascista. Dices, si viviésemos en los tiempos de la Inquisición, me gustaría quemar con leña verde en el Zócalo a todos los de Morena. Y así todos. Krause, diciendo, por ejemplo, en una ocasión que Porfirio Díaz no había sido represor. Estoy hablando de el historiador más famoso de la pequeña burguesía, que no era un represor. Dice, el represor es el otro Díaz, refiriéndose a Díaz Ordaz. Claro que Díaz Ordaz fue represor, pero no hay comparación. Porfirio declara la guerra de exterminio a los mayas, a los yaquis, a los mayos.
y todo para quitarles sus tierras. No estoy defendiendo a Díaz Ordaz, nada más es pues ubicarnos, buscar la objetividad en la historia, pero Krause, ¿qué objetividad va a buscar? Si lo que le importa es el dinero. Sí. Y obviamente está muy identificado con el pensamiento porfirista. Una vez hizo una biografía por encargo de Luis Terrazas, porfirista de Chihuahua, y llegó a decir, sí, que ya bastaba de estar rindiéndole honores a los héroes que matan y no a los héroes que construyen, como Luis Terrazas, que se decía de Luis Terrazas que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Tenía como 3 millones de hectáreas en el porfiriato. Y su yerno y él se alternaban la gobernatura de Chihuahua. Su yerno, Enrique Krill. ¿Para quién creen que hizo la biografía de Terrazas? Krause. Para Santiago Krill, cuando era secretario de Gobernación. Y desde luego, pues bien pagada. Entonces, esa es la molestia que tiene, porque recibían mucho dinero del presupuesto. Todavía publica una revista, nada más que ahora ya muy venida menos, que se llama Letras, sí, Libres, que la compraba el gobierno, toda la revista, en suscripciones, como compraba anexos también, creo que 8 o 10 mil revistas, todas se las compraba. Y reediciones de libros, y luego también financiamiento de empresarios, de banqueros, intelectuales al servicio. Y mire, bueno, es que aquí vamos a poner otra parte importante de lo que le estábamos platicando, de este racismo. Pero me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador hablara de situaciones históricas que a lo mejor algunas personas pasan de largo, ya que constantemente se refiere a la gran maestra de la vida, constantemente saca circunstancias en las que habría incurrido Porfirio Díaz. A mí me parece absurdo, terrible, que tengamos a un Enrique Krause infame asegurando que Porfirio Díaz no había sido un represor. Le voy a pedir aquí al público con sentido de sin censura que me ayude, porque siempre se me olvida este sitio. Porfirio Díaz no solo fue un represor, sino un genocida. Porfirio Díaz intentó exterminar a varios pueblos originarios, entre estos los yaquis, muchos de los pueblos originarios del norte de la República Mexicana, en estas guerras de exterminio que se llevan a cabo tanto en México como acá en los Estados Unidos en esa época. Es Porfirio Díaz quien manda a sus adversarios a este sitio. Era como un campo de concentración. Siempre se me va su nombre, porque es algo que uno tiene que olvidar, claro está, ¿no? Pero que también se tiene que denunciar hasta el cansancio.
termina en nacional, algo nacional, siempre se me va el nombre, le pido a usted, público consentidor, que me recuerde, usted siempre me recuerda aquí en Sin Censura. Y el pensar en la figura Valle Nacional, gracias, Valle Nacional. Gracias a Gustavo Dergal, que me manda de inmediato la respuesta, Gustavo Dergal. Efectivamente, a Valle Nacional mandaba a sus adversarios políticos y a nadie regresaba, ¿no? Fue uno de los primeros campos de concentración de los que se tenga de alguna otra forma información, registro en la historia del mundo. Valle Nacional también nos lo manda por ahí Héctor Ramos Sandoval. Efectivamente, Iván Silva pone San Juan de Ulúa. O sea, San Juan de Ulúa era otro caso difícil y terrible. Yo me imagino que usted ha tenido la oportunidad de ir al puerto de Veracruz y si ha estado ahí, ha conseguido pues de alguna otra forma entrar a al fuerte de San Juan de Ulúa, que es sirvió como prisión durante mucho tiempo y que efectivamente, bueno, ahí también mandaban a los adversarios políticos, a los enemigos políticos de Porfirio Díaz a que vivieran condiciones terribles en ambos lugares. Estaba San Juan de Ulúa, Valle Nacional, y es terrible que tengamos a personajes que se asumen como grandes intelectuales, grandes personalidades de la televisión y de la radio, como Enrique Krause, haciendo este tipo de comentarios infames, brutales, que nada tienen que ver con la historia. Ayer le mostrábamos cómo Krause comparaba a esa marcha de cretinazos y fascistas con el movimiento del 68, sin tomar en cuenta, pero mire, de ninguna forma los precedentes de la estupidez que se aventó. Bueno, no solamente eso, es quien pone a un Porfirio Díaz como un gran presidente, no lo considera represor a pesar de que fue un genocida asqueroso, Porfirio Díaz. Y lo que es peor, yo no sabía esto, pero dice López Obrador que Krause incluso defiende al infame de Luis Terrazas con una biografía que le pagó nada más y nada menos que Santiago Krill, su familiar. Si usted no lo sabe, Luis Terrazas fue uno de los personajes más oscuros de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Una de las razones por las que la gente en el norte de la República Mexicana definitivamente se une con mayor fuerza para la Revolución Mexicana. Las injusticias a manos de este sujeto, que era un empresario con mucho dinero, con mucho poder, son innumerables, son terribles, y por supuesto que tendría que pasar a la historia por eso, por lo infame que fue, por lo nefario y terrible que fue Luis Terrazas, él y toda su familia, que por cierto, bueno, se enfrentan a una serie de expropiaciones y de enfrentamientos durante la Revolución Mexicana. Luis Terrazas consigue salir de Chihuahua con muchísimo dinero, con muchísimos millones de dólares, y se va a Estados Unidos. Tenía tantas conexiones con los ricachones acá en Estados Unidos que el mismo presidente Wilson abogó por su hijo. Su hijo se queda en la retaguardia y es detenido por Pancho Villa, quien lo mantiene en cautiverio hasta que dé cuenta del dinero que habría escondido Luis Terrazas, dejando atrás en caso de que pudiera regresar. Y pues se plantea que durante muchos meses no habló el hijo de Luis Terrazas hasta que se lo llevaron por ahí unos miembros de la escolta de Villa, se lo llevaron a una especie de desierto, en donde, así cuenta Paco Ignacio Taibo II en la biografía de Villa, lo habrían colgado de un árbol hasta que dijo, no, pues está en tal banco, en el techo de un banco, ustedes píquenle ahí en el techo y van a caer las moneditas de oro, y efectivamente, ¿no? Dicen por ahí que había sido Fierro, el general Fierro, uno de los brazos más importantes de Pancho Villa, pero no fue él, fueron otros miembros de la escolta de Villa los que le sacan la verdad al hijo de Luis Terrazas. Y pues bueno, le digo, sucedió una serie de circunstancias muy interesantes durante la Revolución Mexicana que exhibirían esa familia, que se emparejaría con los Krill de Chihuahua, y es por eso, esto no lo sabía,
que Santiago Krill, el actual legislador, en su momento secretario de Gobernación de Vicente Fox, e infame personaje, le pediría a Enrique Krause que le hiciera una gran biografía al tal Luis Terrazas, como si se tratara de, pues, de un gran constructor y no un gran destructor del pueblo en México. Los enumera uno a uno como los grandes racistas. Pero fíjese, esos grandes racistas, esos personajes que hoy están dando la cara por sus comentarios, representan a muchos de los que marcharon el domingo en la manifestación esta de cretinazos y fascistas. Hoy el presidente, así como se lo mostrábamos desde ayer aquí en Sin Censura y esta mañana al hacer una aclaración a una de las voces del pueblo, hoy el presidente vuelve a poner ese momento en el que un par de señoras le dicen a Hernán Gómez Bruera, que se llama, lo digo con mucho respeto, el hermano de Facundo, lo digo con mucho respeto, no es por de ninguna ofensa hacia su trabajo, muy loable que estuvo ahí en la marcha y lo que usted quiera, ¿no? Pero recordará usted que este comunicador va a la marcha en una especie de esfuerzo de cambio de identidad, porque se le llama en el periodismo, ¿no? Cambio de identidad. Se viste de rosa y hace una serie de aclaraciones y planteamientos o cuestionamientos a los personajes que integran esta marcha. Y dos señoras, es que no había visto el video completo, le dicen que si marchan más blancos en este tipo de manifestaciones es porque tienen mejor educación. Luego la señora a la que le pregunta, le da su nombre, le dice que es un apellido alemán, muy nice, y que pues por eso ella está tal vez mejor informada. Bueno, este incidente fue aprovechado hoy por el presidente López Obrador para expresar su punto de cómo es que estos infames son los que representan ese racismo, ese clasismo, esa discriminación en la derecha mexicana. Y de la corrupción. ¿Tienes ahí lo de la señora? No, yo quiero uno que vi ayer en donde le dice eso de que ellos están más preparados porque son blancos. Pero es que hay una entrevista en la marcha, y luego hay otra persona que dice en TikTok que el voto no debe valer igual porque hay unos que... No el voto, sino que tienen más conocimiento porque son blancas. Entonces, en la marcha, sí. Sí, es que es muy buena. Pero además, ofrecemos disculpas a la señora porque incluso no solo son ellas. Sí, por eso lo planteo. Porque así piensan millones. Es que el racismo estaba oculto. Por eso lo de la doctrina de la hipocresía. Y ahora, como decía el provinciano Juan Álvarez, como esta ancheta está tan angosta y no hay para dónde hacerse, como ya es el momento de definiciones por la transformación, pues está saliendo todo. Por eso es muy bueno, estamos viviendo tiempos interesantes, porque esto no se veía. A lo mejor en las pláticas íntimas, en la familia. ¿Algo similar a lo de Estados Unidos que pasa igual de racismo? Sí, nada más que esto no. Mira, vamos a poner pausa aquí, ahorita voy a seguir con esto. El presidente menciona algo que estábamos reflexionando con usted desde hace rato. ¿Cómo es que se daban este tipo de planteamientos en lo interno, en la familia, entre amigos, entre colegas de trabajo y pasaban desapercibidos? Algo que ya no existe en estos momentos en México, algo que usted ya no permite. Qué bueno que sea así. Antes se hacían una serie de comentarios racistas y asquerosos y uno se quedaba callado, ¿no? Pues sí. En nuestras propias caras nos salían con que
a hablar mal de los pueblos originarios, de nuestros orígenes, de nuestro color de piel. Y bueno, pues ahí nos quedábamos callados. No solamente era entre familias, era en todas partes. Hoy la circunstancia es muy distinta. Continuamos escuchando esta reflexión que es muy, muy interesante. No se había expresado como ahora. Y es muy bueno. Mucho, muy bueno, porque eso hay que combatirlo. Exhibiéndolo. Sí, porque ¿cuál superioridad? Si no existen las razas. Y es bueno el debate. Porque la verdad, lo más importante que tenemos es lo que heredamos de las grandes civilizaciones del México profundo, del México prehispánico. De ahí es donde tenemos la vocación por el trabajo, de ahí es donde tenemos nuestros sentimientos fraternos. ¿Dónde hay? Más solidaridad en las comunidades indígenas. No quiero meterme en eso, sencillamente hay vida comunitaria. Sí. ¿De dónde viene, por ejemplo, el que nuestras familias estén unidas? Que la familia mexicana sea la principal institución de seguridad social. El apapacho. ¿De dónde viene la mayor riqueza de México, que es la honestidad de su pueblo? ¿Eso nos los trajeron los europeos? Sí, ellos vinieron por el oro. Ellos nos trajeron la avaricia. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con eso? Negándonos, además negando la grandeza cultural de México, porque ese pensamiento conservador llevaba a esto, o lleva a esto, conduce a esto, a que el mexicano es flojo, a que si no sales adelante es porque no trabajas. Hay que, desde que el mundo es mundo, unos son afortunados y otros pues no tienen suerte, y por eso hay ricos y por eso hay pobres, y que el que nace pobre tiene que morir pobre. Ese es el pensamiento conservador. Entonces, a ver, sí, a ver cómo está. Yo creo que este es. A ver, ponlo. Es que yo veo que en las marchas de la gente que no está a favor de AMLO suele haber más personas de tez blanca que en las marchas a favor de AMLO. ¿Cómo se explica usted esa parte? ¿Por qué hay más blancos en este tipo de marchas? Más güeritos. Tortas y dinero. ¿Por qué? Les dan tortas y dinero a la gente que vaya a votar por AMLO. Ya, pero
¿por qué en estas marchas hay más blancos que en las de ellos? Yo creo que porque hay más información. Porque tenemos mejor educación y sabemos qué es lo bueno. Los blancos tienen más información, Más educación. más educación y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no lo hacen. No es lo bastante es como expandido, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con el tono de piel de alguna manera? No creo. ¿No? Es que eso dijo usted. O sea, Ya lo pensó bien, pero la no. realidad. La realidad es que Claro, así es. es como así sucede, no es, ¿no? Así es. Ya, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Marcela, Marcela, ¿qué? ranking, Ranking. ¿De dónde es Ranking su apellido? alemán, Ah, con razón, esto es otra cosa. Sí, es otra estirpe. ¿verdad? Gracias. Pero eso es lo mismo. No, O sea, totalmente. la educación es lo más importante. Sin duda. Quieren tener todos educación, entonces Claro. sabrían qué escoger. Y educación y tono de piel como que de luego se asocian, ¿no? ¿Por qué? No, porque hay muchísima gente latinoamericana bien educada. Claro, No hay posibilidad para todos. pero no para todos. Gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Pobrecita la señora, o sea, que le ofrecemos disculpas, pero es que es esto, eso predomina mucho, sí. Y pero sí nos ayuda, ¿no? A que se tome en cuenta, ¿no?, qué está pasando en el país. Y no podemos quejarnos porque esto no se ve con frecuencia. Hay veces que no hay ningún cambio. En la historia de México, imagínense cuántos cambios hubieron en los 3 siglos de dominación colonial. Nada. Solo los pleitos que habían. Pero eso, pues yo creo que cada 50 años, cada siglo se peleaba el virrey con el arzobispo, porque en ese entonces quemaron por esos pleitos 2 veces este palacio. Pero era lo único. Todo era quietud, inmovilismo. Ahora no. Somos afortunados, tenemos la suerte. A mí me da mucho gusto que tuviéramos este despertar. No quiero que esto suene a que estamos ensalzando la figura de un personaje político en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí hay que ser muy, muy claros en cómo hemos hasta cierto punto evolucionado como sociedad de un par de décadas a la fecha. Si usted se pone a pensar en lo que decíamos, lo que planteábamos, lo que compartíamos, lo que pensábamos tal vez todavía hace un par de décadas, nos asustaríamos un poco. Y le digo, algunos podrían plantear de que de pronto nos volvimos muy exquisitos, una generación de cristal que no acepta cosas. No, señoras y señores, es una evolución humana el poder apostarle al progreso, a la tolerancia, al sentirse orgullosos de nuestras raíces, al decir, oigan, por supuesto que la mayoría de los mapas genéticos que integran a cada mexicano y cada mexicana tienen, por supuesto, que gran parte de vestigios o gran fuerza de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos originarios. Y en lugar de andar diciéndole a la gente, ay, es que mi bisabuelito era español, ay, es que mi bisabuelita, mi tatarabuelita era inglesa, no sé qué. No, ahora con mucha fuerza, con mucho orgullo, con mucho incluso amor y felicidad podemos decir, no, claro que sí, nosotros somos parte, gran parte indígena, los mexicanos, y estamos muy orgullosos de ese pasado y ese presente para nosotros. Eso es para mí fundamental, es algo que me da mucha esperanza hacia el futuro y me mantiene en esto de seguir cuestionando esas actitudes y esos planteamientos racistas de muchas personas hacia lo que ellos creen no está bien.
Esto que dice la señora, ¿no? De que cree que los blancos están mejor informados y que por eso vienen estas marchas, y a las marchas de Andrés Manuel López Obrador solo van porque les ofrecen una torta y un refresco, es pura ignorancia. Exhibe absolutamente todo lo contrario, ¿no? Deje usted la raza que asiste a estas marcas, que no debe existir en estas marchas, disculpe usted, deje usted el origen, la etnia de las personas que asisten a este tipo de marchas, su nivel sociocultural, a pesar de que supuestamente es mucho más privilegiado, no les dio para más y los exhibe como una bola de ignorantes. Esa señora a la que entrevista Hernán Gómez seguramente tuvo la oportunidad de ir a escuelas privadas, de incluso ir a una universidad de las mejores en México o en el extranjero. ¿Quién le dice a usted que esta señora de apellido alemán no vino aquí a Estados Unidos y estudió en una de las universidades del Ivy League, ¿no? Por ejemplo. Y aún así tiene estos conceptos tan absurdos y tan ignorantes, la pobre. No, en el momento en el que López Obrador la compadece es claro para todos. Yo también la compadezco. Es una pobre ignorante. Ella, la amiga con la que va, la señora a la que entrevista a Manuel Pedrero también en la marcha y que le dice que tiene miedo. Es una bola de ignorantes. Dan pena, de verdad. Todo lo que les dicen en WhatsApp se lo creen. Los pobres no se informan en lo general. Vamos, no se informan ni siquiera en esos medios chayoteriles y corporativos que vaya que les mienten, vaya que les exageran las notas, les convierten de forma tendenciosa esas notas, porque hasta en esos medios no se han atrevido a decir que López Obrador busca eliminar la propiedad privada con alguna de sus reformas, porque no es cierto, ¿no? Y ellos sí se lo creen. Les llegó a su teléfono celular un WhatsApp con una supuesta información y los pobres se lo creyeron, teniendo carreras, habiendo ido a las mejores escuelas privadas de México, hablando probablemente un par de idiomas, ¿no? No dudo que esta señora hable inglés, y si es de origen alemán, pues seguramente habla el alemán wunderbar, ¿no? Así, de manera wunderbar, ¿no? Pero, no sé, a pesar de eso, viven en la absoluta ignorancia, porque para eso les alcanza su dogma y su desprecio por la gente. El hecho de pensar de que somos distintos y de que hay clases y de que hay gente que está por encima de nosotros es también ignorancia. Y está, pero muy mal. Por eso es que ellos fueron los que provocaron un país lleno de desigualdades, en el que llegó el punto en el que pues esos que se vieron envueltos en la pobreza por las desigualdades que estos personajes crearon, abrieron los ojos y comenzaron a votar, comenzaron a salir adelante. Yo le pido a usted que no olvide esto que ocurre en estos momentos en México, se lo comente a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus sobrinas, que lo platiquen constantemente, porque hay otra circunstancia también muy cuestionable. En la marcha vimos a muchas personas que pudieron haber de alguna otra forma tenido algún tipo de origen humilde, pero que hoy pues se sienten parte de las clases acomodadas y por puro racismo, por pura discriminación, por puro rechazo a sus propios orígenes, se suman a este tipo de manifestaciones racistas, clasistas, discriminadas, vamos, fascistas en lo general, de puro cretinazo. Esos son tal vez también de los peores, ¿no? Los que olvidan sus orígenes y se creen que ya están en otro nivel, ¿no? Y pues no es así la vida. Pero bueno, qué interesante lo que ocurrió hoy en la conferencia de prensa mañanera. Hubo momentos muy duros, muy importantes, mucho para la reflexión. ¿Usted qué opina? Lo más importante es lo que usted opine. Le pedimos por favor que nos mande sus comentarios a este número que le va a poner don David en pantalla. Mándenos su video vía WhatsApp precisamente, fíjese, utiliza el WhatsApp para algo bueno. Mándenoslo al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo,
Muy fácil, nomás hay que agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-72.